Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? Bien, bien, difícil. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Pues, Bienvenidos a la clase de análisis cuantitativo 1, sección 1802. Para mí es un placer estar aquí de nuevo con ustedes, compartiendo un día más de la temática de estadística. Esperando, ¿verdad? Como siempre, alcanzar los objetivos que nos trazamos durante el día y los objetivos también de la clase. Vamos a continuar con lo que es la temática. No sé si tienen alguna inquietud ustedes. Vamos a continuar con la temática, jóvenes. Vamos a entrar a lo que son las medidas de dispersión. Les voy a compartir lo que es la presentación. Bueno, recordándoles que el día miércoles de la siguiente semana tenemos el primer examen, ¿verdad? Ok. Lick, ¿cuánto tiempo va a durar el examen? El examen dura 1 hora. Gracias. Ok. el examen también lo vamos a desarrollar a mano, ¿verdad, Lick? Lo van a desarrollar a mano si les aparece a mano, si les aparece de selección múltiple, lo mismo, tiene que utilizar, ¿verdad?, la mano para desarrollarlo. Para desarrollarlo, pero no tendríamos que subir algún archivo. Y tiene que subir siempre, por Sí, respaldo. tenemos. Ajá. Siempre hay que subirlo por respaldo, ¿verdad? Ya sea que venga, digamos, de selección múltiple o no. Ajá. Déjenme ver aquí qué dice el archivo. Open, medida de dispersión de datos. Ok, ahora sí. Bueno, jóvenes, vamos a entrar a lo que es una medida de dispersión de datos. Si ustedes se fijan en la gráfica, tenemos 3 curvas, la curva A, B y C, que representan 3 distribuciones diferentes de datos. Resulta de que una de ellas, el conjunto de datos, está como que entre sí están más cerca los datos. O sea, o en otras palabras, perdón, la distancia que existe entre cada uno de los datos es menor en promedio que la distancia que tienen los datos entre sí en las otras distribuciones. Para ustedes, de las 3 curvas que representan 3 distribuciones, ¿qué conjunto de datos están más cerca entre sí? ¿O qué datos están más cerca entre sí? ¿En qué conjunto? ¿En el conjunto A, B o C? ¿Qué me dirán ustedes? ¿Qué me dirían? En el La conjunto curva A, A. Lick. El conjunto A, ¿verdad? Si ustedes se fijan, la campanita que tenemos ahí es mucho menos angosta, es más angosta, perdón, mucho más angosta que las otras campanas, ¿sí? Y para ustedes, de las 3 curvas que representan 3 distribuciones diferentes, ¿dónde existe mayor dispersión en los datos? ¿En la curva A, B o C? No sé. En la serie. Sí, no sé. En la C. Ok, muy bien. La curva C, como se puede ver, es más ancha, ¿verdad? Sí, es menos angosta que las demás. Por lo tanto, lo que tenemos es una mayor dispersión de datos. Hay unos datos que están más alejados, ¿verdad? Por ejemplo, los datos que están ubicados en los extremos. Si ustedes fijan en la curva C, que están en las colas, estos datos están mucho más alejados que los datos de las otras correspondientes, de las otras colas de las otras distribuciones. Entonces, en sí, cuando hablamos de las medidas de dispersión de datos, lo que nosotros damos a entender prácticamente es qué tan cerca o qué tan alejados están los datos, ¿verdad? En términos generales. Y generalmente se considera un promedio.
Por ejemplo, una medida de tendencia, perdón, de dispersión de datos es la desviación estándar, que creo que todo el mundo la ha escuchado. La desviación estándar es una medida promedio de la dispersión de los datos. Asimismo, lo que es la varianza, que es muy parecida a la desviación estándar. En el caso de la varianza, lo que se hace es elevar al cuadrado la desviación estándar. Y también está la desviación absoluta media también, que es otra medida de dispersión. El coeficiente de variación también, que mide, se puede decir, la relación que hay entre lo que es la desviación estándar con respecto a lo que es el promedio de datos. Bueno, ahí vamos a ir viendo, ¿verdad?, las diferentes medidas de dispersión de datos. No todas, pero algunas, ¿verdad?, las que más se utilizan. Ok, la medida de las tres curvas es la misma, dice en la presentación, pero la curva A tiene menor separación o variabilidad que la curva B y esta tiene menor variabilidad que la curva C. Si medimos solo la media de estas tres distribuciones, estaremos pasando por alto una diferencia importante que existe entre las tres curvas. Miren de que la media, si ustedes se fijan, de las tres distribuciones es la misma, ¿verdad? En otras palabras, el dato central se ubica prácticamente en el centro, ¿verdad?, de la curva, que representa la media. ¿Sí? Pero la dispersión es diferente. Podemos tener tres conjuntos de datos donde el promedio es el mismo, pero hay diferencia entre los datos, ¿verdad? La dispersión es mayor. Por ejemplo, podemos tener tres escuelas donde el promedio de estudiantes en sus edades es la misma. Digamos que el promedio sea de 10 años para las tres escuelas. Pero hay una escuela de que en su mayoría los niños rondan entre 9 y 11 años, por ejemplo. Y otra rondan entre 8 y 12 y otra 7 y 14, por decir algo. Y al calcular los tres promedios dan 10 años. Entonces, de ahí es necesario saber dar, aparte de lo que es el promedio, como información de un conjunto de datos, dar también la medida de dispersión que tiene el conjunto de datos, ¿verdad? Generalmente se da lo que es la media y se da la desviación estándar. ¿Por qué es tan importante entender y medir la dispersión de la distribución? Primero, nos proporciona información adicional que nos permite juzgar la confiabilidad de nuestra medida de tendencia central. Si los datos se encuentran muy dispersos, como lo representa la curva C, la posición central es menos representativa de los datos, como un todo, que cuando estos se agrupan más cerca del valor de la media, como en la curva A de la misma figura. Segundo, ya que existen problemas característicos para datos muy dispersos, debemos ser capaces de reconocer la dispersión amplia para poder abordar esos problemas. En algunos casos, jóvenes, podemos tener nosotros valores extremos que afectan en sí a la distribución de los datos. Afecta más que toda la medida de tendencia central. Por ejemplo, un estudiante puede tener un promedio de 90. ¿Sí? Y otro estudiante puede tener un promedio de, digamos, de 92. Pero el estudiante que tiene promedio 90, en términos generales, puede tener mejores notas que el estudiante que tiene 92. Solamente de que el estudiante que tiene 92 posiblemente sacó un par de 100. Y ese 100, esos par de 100 mejoraron la nota de tal forma que al final tiene el promedio 92. En comparación con aquel estudiante que tiene 90, donde la mayoría de notas están alrededor de 90. Por ejemplo, 91, 92, 89. Y el otro estudiante tenía, digamos, 85, 88, por ahí 98, 97, 100. En términos generales, las notas eran mejores del estudiante del 90. Pero el promedio mejoró para el estudiante que tenía notas con mayor dispersión porque unas notas en los extremos generaron de que el promedio fuese mayor, ¿no? Entonces, en los dos conjuntos, por ejemplo, que estamos mencionando, el estudiante que tiene un promedio 90 tiene una mejor representatividad
¿sí? Del conjunto de datos, ese valor, ¿verdad? La que es una medida de tendencia central, es representativa del conjunto de datos, ¿verdad? Que el estudiante que tiene 92 de promedio, porque la dispersión es mayor, ¿verdad? Hay datos que tienen 85, 87, por ahí tiene 96, 98, pero el otro estudiante casi todas las notas están cerca de 90. Ok, entonces de ahí es necesario indicar, aparte de lo que es el promedio, lo que es la medida de dispersión, para saber en promedio qué tan dispersos están de los datos. Ok. Tercero, dice, quizás se desea comparar las dispersiones de diferentes muestras. Si no se desea tener una amplia dispersión de valores con respecto al centro de la distribución o se representa riesgo inaceptable, necesitamos poder reconocer y evitar elegir distribuciones que tengan dispersiones más grandes. Bueno, los analistas financieros están preocupados por la dispersión de las ganancias de una empresa. Las ganancias ampliamente dispersas, que van desde extremadamente altas a extremadamente bajas e inclusive a niveles negativos, son indicativas de un riesgo mayor para los accionistas y para los acreedores de ganancias que permanecen relativamente estables. Claro, ¿verdad? Hay valores altos, muy altos y bien bajos, ¿verdad? Que pueden afectar y generan riesgo. De manera similar, los expertos en control de calidad analizan la dispersión de los niveles de calidad de un producto. Una medicina cuya pureza promedio es buena, pero que oscila desde muy pura hasta muy impura, puede ser peligrosa para la vida humana. Ok, ¿para cuál de los siguientes distribuciones la media es más representativa como un todo? ¿Qué dirán ustedes de las dos? Tenemos la misma media. ¿Qué distribución es más representativa de la media? ¿Para qué La distribución? Ali. La A, ¿verdad? Sí, porque todos los datos están muy cerca, digamos, de 2. Y la B no. O sea, por eso es necesario indicar lo que es la medida de dispersión, ¿verdad? Porque nos damos tenemos una idea de qué tan disperso, ¿verdad? O qué tan cercano están los valores entre sí. Y generalmente la dispersión se calcula en base a lo que es el promedio. ¿Qué tan cerca están los valores del promedio del conjunto de datos? ¿Sí? Ok. Bueno, la primera medida de dispersión es el rango. El rango, como ya le podemos calcular, ¿verdad? Es la diferencia entre el valor más alto y más pequeño de valores observados. El rango va a ser igual al valor de observación más grande menos el valor de observación más pequeño. Ahí no hay ninguna duda cómo calcular el rango. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros podemos tener datos que oscilen entre 10 y 30, por ejemplo. El rango sería 30 menos 10, nos quedaría 20, ¿verdad? ¿Sí? 20. Podemos tener valores entre 5 y 30, por ejemplo. El rango es de 25. Y posiblemente esos valores que están entre 10 y 30, por ejemplo, para el primer conjunto, y entre 5 y 30 para el segundo conjunto representen salarios, por ejemplo. Entre 10,000 y 30,000, entre 5,000 y 30,000. El rango es menor en el primer conjunto, porque 30 menos 10 es 20. Y en el segundo conjunto tenemos un rango de 30 menos 5, 30 menos 5, 25, ¿verdad? Entonces el rango es menor en el primer conjunto, quiere decir que hay menor dispersión de los datos. Por lo tanto, la mayoría de los empleados reciben salarios que tienen un rango de 20,000 lempiras. Bueno, que está en ese rango, se puede decir, intervalo de valores. Y los otros tenemos un intervalo más grande, ¿verdad? Que es de 25,000. Bueno, tenemos también lo que es la varianza de la población. La varianza de la población, que es una medida de tendencia central, representa prácticamente el promedio de las dispersiones o de las desviaciones que existen entre cada dato del conjunto de datos con respecto a lo que es la media elevado al cuadrado, o las desviaciones cuadráticas de cada dato con respecto a la media en promedio, ¿verdad? De todos los datos. ¿Y cómo calculamos lo que es la varianza? Utilizamos la formulita que tenemos ahí en la presentación.
Para el caso de la población, nosotros vamos a utilizar n mayúscula y en el caso de una muestra vamos a utilizar n minúscula. Ok. Sigma al cuadrado, varianza de población, y X, elemento de una observación, mu, media de la población. Este es un promedio de las desviaciones o un promedio de la dispersión, ¿verdad? En términos cuadráticos de cada dato con respecto a la media. Así definimos lo que es la varianza. Es un poco más entendible la desviación estándar porque la desviación estándar nos indica a nosotros, o representa, mejor dicho, un promedio de las desviaciones, no cuadráticas, sino que simplemente el promedio de las desviaciones de cada dato con respecto a la media. Y en caso de la varianza es las desviaciones cuadráticas. Esta es la fórmula para calcular lo que es la desviación estándar. La desviación estándar, si ustedes se fijan, en la raíz cuadrada de la varianza. En otras palabras, si nosotros calculamos la varianza, si calculamos la varianza que es sigma al cuadrado, esta es la varianza, y le tomamos la raíz cuadrada, lo que vamos a obtener es la desviación estándar. ¿Sí? Esta es la desviación estándar. Desviación estándar, que es el promedio de las desviaciones de los datos con respecto a la media. Y la varianza es la desviación estándar, pero elevada al cuadrado. Y la varianza también representa lo que es el promedio de las desviaciones, pero cuadráticas, elevadas al cuadrado, ¿verdad? De cada dato con respecto a la media. Para calcular lo que es la desviación estándar de la población, simplemente a la fórmula anterior que tenemos, le sacamos la raíz cuadrada. En este caso es de la población. Podemos utilizar cualquiera de las dos fórmulas, ya sea esta o esta. ¿Verdad? Donde X representa cada observación. Miren, mu es el promedio de la media de la población, n el número total de elementos de la población, sumatoria, ya sabemos que todo es sumar, ¿verdad? Las divisiones acá, cuadráticas. Y la desviación estándar de la población y la varianza que es sigma al cuadrado. Ya vamos a hacer ejercicio para ver cómo calculamos estos datos. Y en el caso de datos agrupados, utilizamos esta, voy a borrar aquí. Vamos a borrar esto de acá. Para el caso de datos agrupados utilizamos esta formulita. Si hablamos de la población, si tenemos todos los datos de la población. Si hablamos, por ejemplo, de todos los estudiantes de análisis cuantitativo, ¿verdad? Entonces la población son todos ustedes. Utilizamos esta fórmula. Pero si consideramos solamente una muestra, entonces va a haber un cambio. La fórmula es la misma. Lo único que va a cambiar en la muestra va a ser que en vez de la media de la población, vamos a utilizar la media de la muestra. Y en vez de colocar n, vamos a colocar n menos 1. En vez de colocar n, vamos a colocar... Y lo demás es lo mismo. ¿Verdad? Y bueno, en el caso de una muestra, en vez de sigma s al cuadrado, la varianza. Y en vez de la desviación estándar es varianza, en muestra, ¿verdad? Varianza. Es la misma fórmula, ustedes la pueden simplemente hacer el cambio, varianza. Y esta desviación estándar. Entonces quiere colocar lo que la varianza de la muestra, por ejemplo, en vez de colocar s al cuadrado, va a colocar, en vez de colocar sigma al cuadrado, perdón, colocan s al cuadrado. Y en vez de colocar... Con S lo vamos a trabajar, Lee. ¿Cómo dice? Si Con es muestra, S lo vamos a trabajar. sí, si es muestra, entonces lo trabajamos con S. Pero depende del enunciado. Lo que pasa es que el texto creo que no le tira el valor de la fórmula de la muestra, pero ya la voy a copiar ahí, no hay problema. En algún ejercicio ahí. Usted va a copiar, está bien. Sí, ahí vamos. Por ejemplo, vamos a hacer esto. Dice, vamos a...
Ok, vamos a ver. ¿Cómo hacemos este problema? Ok, el número de cheques cobrados diariamente en las 5 sucursales del Banco de Orange County durante el mes anterior tuvo la siguiente distribución de frecuencias. Bueno, aquí nos dan la distribución de frecuencias. Dice Han Spivey, director de operaciones del banco, sabe que una desviación estándar en el cobro de cheques mayor que 200 ocasiona problemas de personal. El promedio de las desviaciones, ¿verdad? De la dispersión, si es 200, ocasiona problemas de personal y de organización en las sucursales, debido a la carga de trabajo dispareja. Deberá preocuparse por la cantidad de empleados que va a utilizar en el mes siguiente. Bueno, entonces vamos a calcular lo que es para esta distribución la desviación estándar, y si ese valor nos da mayor a 200, entonces que es un promedio de la dispersión de los datos, ¿verdad? De la separación de los datos o de la distancia de los datos con respecto a la media. Si es mayor a 200, entonces sí deberá preocuparse de eso. Él quiere una desviación estándar menor a 200 para que no le ocasione problemas de personal. Bueno, si una desviación estándar de 0, él es feliz, o de 10, porque una desviación bien pequeña, una dispersión es bien pequeña, ¿verdad? Después, cuando miremos lo que es el coeficiente de variación, vamos a mirar en términos porcentuales, ¿verdad? Cómo se mide lo que es la desviación estándar. Pero ahorita la vamos a calcular en términos absolutos, ¿verdad? Con la fórmula que tenemos en la presentación. Dice el número de cheques cobrados diariamente. Tuvo la siguiente distribución de frecuencia. Vamos a considerar como que, bueno, cobrado diariamente, dice, durante el mes anterior. Bueno, estos son todos los cheques, no es ninguna muestra, ahí no dicen muestra. Entonces estamos hablando de la población. Entonces les voy a compartir lo que es el celular, solamente me voy a conectar acá. Ok. Ok, entonces voy a copiar los datos primero, después les voy a quitar la presentación para que hagamos el ejercicio. Entonces el ejercicio 3-64 de Levy. Aquí nos da lo que es la clase de 0 a 199, de 200 a 399, de 400 a 599, de 600 a 799 y 800 a 999. Y nos dan la frecuencia también 10, 13, 17, 10, 13, 17, 42 y 18. Ok, 10, 13, 17, 42 y 18. Bueno, ahora nos preguntan cuál es la desviación estándar. Desviación estándar. Ok, le voy a compartir de nuevo lo que es la
Aquí está. Vamos a copiar estos datos de la desviación estándar de datos agrupados. Esta fórmula, sigma es igual a lo que es la raíz cuadrada de la varianza. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de sumatoria de f por x menos mu al cuadrado sobre n. Podemos utilizar la otra también, ¿verdad? Pero vamos a utilizar la primera. Algo aquí importante, jóvenes, es que x lo vamos a colocar un puntito acá, ¿verdad? Para indicar de qué es marca de clase. Que si ustedes miren el punto medio de cada clase. Clic todavía no se ve o no sé si solo soy yo. El que no se mira el que. La página donde está No, usted. sí, es que la Todavía no estoy está copiando. compartiendo. Sí, no se Está preocupe. bien. Y marca de clase, ya les voy a compartir. Marca de clase. Ahorita la voy a compartir. Vamos a quitar este de acá y les voy a compartir. Ahora sí la mira, ¿verdad? Mu es el promedio o la media, ¿verdad? Y n es el tamaño de la población. Bueno, y f es frecuencia. Ok, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Marca de clase. La marca de clase es esta. En el libro no le aparece el puntito, pero sí le dice que es marca de clase. O el punto medio de la clase. Entonces, determinamos lo que es la marca de clase. Ahorita, aquí. Ok, ¿cuál sería la marca de clase acá? Solo miren, aquí entre 0 y 199, ¿cuál sería la mitad? 100, ¿verdad? Podemos colocar 100, acá es 99.5. Pero, bueno, colocamos 99.5 acá. Ok, 99.5. Y aquí sería, le sumamos 100, sería 100, ¿por qué le sumamos 100? ¿Cuánto? No, 200, ¿verdad? ¿Cuál es el ancho aquí? 200. ¿Verdad? Entre estos dos hay 200, miren. 200. Le sumamos el ancho. Sería, la primera marca de clase es estos dos entre dos, ¿verdad? 99.5. Y después le sumamos lo que es el ancho, ¿verdad? La primera marca de clase, que es 200, sería 299.5. Más 200 sería ¿cuánto? 499.5. Más 200 daría 699.5. Y que sería 899.5. Marcas de clase. Ahora, necesitamos calcular lo que es la media, jóvenes. Porque la media, sí, es necesario para poder calcular lo que es la desviación estándar. ¿Cómo calculamos la media para datos agrupados? La media para datos agrupados va a ser igual Espera un momento. Ok, la media para datos agrupados va a ser igual. Si ustedes se acuerdan, que era la sumatoria de las frecuencias por el punto medio de cada clase dividido en este caso por n, en el caso de la población. Bueno, en el caso de la muestra también es la misma fórmula.
Entonces vamos a calcular lo que es el punto, el valor medio. Entonces vamos a necesitar multiplicar F por X barra para el cálculo de la media. Ok, ayúdenme. ¿Cuánto es 10 por 99.5? 995. ¿Cuánto? 995. 995. 13 por 209.5. 3893.5. Este era 995, ¿verdad? Aquí me comí, no me 3000, dicen. 3893.5. 17 por 499.5. 8.491.5. 400. 91.5. 42 por 699.5. 29.379. 21.300. 29.375. 29.375.5. 79. Ok, el siguiente. ¿Cuánto es Cerrado. 18? Sí, ¿cuánto es 18 por 899.5? 16.191. Ok. Bueno, ahora necesitamos, aparte de multiplicarla, necesitamos sumarla. Sumemos todas estas multiplicaciones que efectuamos ahorita. ¿Cuánto nos da? Es necesario, ¿verdad? ¿Cuánto les dio, Juan? 58.950. 58.950. Sí. Así le dio también el otro hoy. Sí, casi no dio. Bueno, a mí sí. 58.950. Ahora vamos a calcular el promedio. Pero antes, ¿cuántos datos tenemos en total? ¿Cuál es la sumatoria de las frecuencias? Para ver cuánto vale N. Sería 10, 23, 40. 100 datos, ¿verdad? No sé cuántos son. 130, Sí, Lick. ¿Cuánto es? 130. Ah, Los 100 datos. son 100. son 100 Lick. Ok, n igual a 100. Entonces vamos a tener, esto es 58.950 sobre 100. Eliminamos un 0 acá y nos queda 5.895, ¿es verdad? Sería 589.5, así, ¿verdad? El promedio. Así le da, ¿verdad? 589.5. Sí, Lick. Sí, Lick. Entonces ya tenemos el promedio. Vamos a volver a escribir aquí, 589.5. Luego, para calcular lo que es la desviación estándar, utilizamos esta fórmula. Podemos encontrar primero lo que es la varianza, ¿verdad? Trabajando con esta parte de acá, que es lo mismo. Y después le hagamos la raíz cuadrada para determinar lo que es la desviación estándar. Entonces, vamos a aprovechar y calculemos la varianza, ¿verdad? Cálculo de la varianza.
en primer lugar. Bueno, entonces vamos a colocar la formulita de la varianza. La varianza es igual a la sumatoria de f por x punto menos mu al cuadrado sobre n. Ok. Miren que necesitamos aquí calcular la diferencia. Aquí nos lleva un poquito de tiempo. Vamos a calcular la diferencia entre cada marca de clase con respecto al promedio. ¿Sí? Y después esas diferencias, bueno, esas diferencias tienen que ser cuadráticas. Luego las multiplicamos por la frecuencia, ¿verdad? De cada clase y luego hacemos la sumatoria. Entonces, lo que voy a hacer, voy a copiar estos datos. Como ya no tengo espacio en la hoja, ¿sí? Voy a copiar cada dato. Bueno, perdón, la frecuencia. Rápido. 10, 13, 17, 42, 18. Aquí tenemos 100, ¿verdad? Las marcas de clase. 99.5, 299.5, 499.5, 699.5 y 899.5. ¿Ok? Ahora, el promedio ya lo tenemos, ¿verdad? El promedio es este. Entonces, vamos a hacer las diferencias ahorita de la marca con respecto al promedio y lo vamos a elevar al cuadrado, ya de un solo. Entonces, lo vamos a colocar aquí como una columna más, x barra, x punto menos mu al cuadrado. Podemos calcular primero a x punto menos mu y después elevar al cuadrado, pero vamos a generar más columnas de las normales. Ok. Bueno. Voy a volver a copiar mu aquí, que es igual a 589.5. Ok, entonces, vamos a restar este. ¿Sí? Restar lo que es el punto medio. Restarle el promedio y elevar al cuadrado. Entonces, hagámoslo de un solo. ¿Cuánto es 99.5? Menos 589.5. Elevado al cuadrado. Esto tiene que ser rápido. $99.5 menos 589, dijo Lick. Menos 589.5. ¿Cuánto le da? Negativo 490. Al cuadrado. Elevar al cuadrado ahora. 240.100. ¿Cuánto? Sí. 240.100. 240.100. Ok. Ahora, 299.5 menos 589.5 elevado al cuadrado. 84.000. ¿Cuánto? 84.100. 84.100. Ok.